Dios les bendiga, muy buenas, aleluya. Nuevamente estamos con ustedes, aleluya, preparando una nueva clase de libros históricos. Hoy vamos a estar viendo nuestra tercera clase y espero sea de grande bendición para cada uno. Vamos a empezar, como deben empezar todas las cosas, en oración. Padre que estás en los cielos, Dios, Señor, bendecimos tu presencia en este lugar. Colocamos, Dios mío, aleluya, delante de ti esta clase, Dios. Que tu gracia nos acompañe, nos ministre, nos ayude, Dios de la gloria. Que seas tú bendiciéndonos, que seas tú tomando el control de todo lo que tiene que ver con esta clase. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos y derrama sabiduría sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, hoy vamos a continuar con esto de los libros históricos, aunque tenemos el tiempo muy medidito para ver tantas cosas, pero Dios nos va a ayudar. Yo sé que sí, Dios nos va a ayudar. Así que quiero pedirle que tenga allí siempre su Biblia abierta, porque las citas que vamos a estar compartiendo, usted las tiene que mirar, algunas solamente están nombradas, pero yo sé que usted la va a mirar después. Aleluya. Bueno, vamos con la tercera terna, ¿verdad? Ya vimos lo primero, Josué, Jueces, Ruth. Ahora vamos a ver la segunda terna, vamos a estar viendo Samuel, Reyes y Crónicas. Y vamos a tratar de que todo quepa en este tiempo. Así que le pido el favor de que tenga muy pendiente lo que vamos a aprender. Ok, Samuel. Vamos a estar hablando de el libro de Samuel, que está dividido en dos, en primera y segunda de Samuel. Ok, aunque originalmente es un solo libro, Fue dividido con el pasar de los tiempos y no se llamaba Samuel. Lo tenían en la antigüedad, lo tenían como Samuel, lo que llamaron Samuel, también como Reyes. ¿Por qué? Porque Reyes lo habían dividido en tercera y cuarta, primera, segunda, tercera y cuarta. Los libros de Samuel eran 1 y 2 de Reyes. Los libros de Reyes eran tercera y cuarta. Entonces, venía dividido así, pero usted sabe cómo son las cosas. Dios hace para que usted aprenda mejor de la Biblia, y entonces quedó dividida de esta manera: primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Entonces, el libro de Samuel, que era uno solo, quedó dividido en dos. Este libro de Samuel, el primero de Samuel, empieza con algo maravilloso, y es la vida de ese profeta que fue el último de los jueces y el antes de los reyes. ¿Por qué? Porque una vez en el mandato, por así decirlo, de Samuel, fue cuando vino el primer rey, que fue Saúl, y luego vino David. A los dos los ungió Samuel. Entonces, podemos ver que Samuel era un solo libro, que en el canon hebreo, el canon de ellos, lo dividieron, eran llamados primero de Reyes, los dos libros de Reyes fueron combinados y fueron llamados segundo de Reyes. O sea, Samuel era primero de Reyes y Reyes era segundo de Reyes. Y luego fueron en la Septuaginta, ya en la traducción, es cuando se produce queda como el libro de Samuel, por la figura de la que habla el libro. ¿Cuál fue su redacción? Dice que aproximadamente de 1100 a 1050 años antes de Cristo. Antes de Cristo, entonces está la vida o la escritura de este libro de Samuel. Ok, el tema central de este libro es, por supuesto, Samuel. Dice que el libro de Samuel registra la transición del periodo de los jueces, como les estaba diciendo, hasta el establecimiento de la monarquía. O sea, Samuel está ubicado allí.
Está ubicado allí donde terminan los jueces y empiezan los reyes. Dice que Dios había predicho que iba a ser colocado un rey, aunque él no hubiera querido, porque el rey tenía que ser Dios, él era su rey, no había otro mejor, no existe otro mejor que ese. Más sin embargo, a petición del pueblo y todo lo que se estaba moviendo en ese momento, que usted lo ve en 1 Samuel 8:7, el 12:12 y también en Oseas, se pidió rey. ¿Cuáles son los versos claves de 1 Samuel? Dice el 13:14, mas ahora tu reino no será duradero. Estas palabras fueron dadas a el rey Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Estas palabras tremendas fueron dadas para el rey Saúl en el momento en que él no hizo la voluntad de Dios y fue desechado de la monarquía. Y 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire cuán importante es esto. Mire cuán importante es la obediencia. Desechó a un rey el Señor porque no le obedeció. ¡Wow! Tremendo. Para nosotros tener en cuenta, obedecer a Dios es muy importante para nosotros y sobre todo para el Señor, el saber que le está haciendo caso a su hijo. Nosotros como padres, nosotros queremos que nuestros hijos nos hagan caso, que cuando nosotros digamos algo, ellos sean obedientes. Ahora imagínense el Señor, y el Señor hace todo perfecto, entonces es muy importante esto. Ok, vamos a ver este primer bosquejo del primero de Samuel. Primero es la vida de Samuel. Y recuerden que el nacimiento de Samuel es de manera milagrosa. En 1 Samuel, lo primero que aparece es su nacimiento, la vida temprana de Samuel, cómo fue pedido por una mujer a Dios y cómo esa mujer le prometió a Dios algo muy fuerte y es entregar a su hijo. Yo creo que todas las mujeres debemos entregar a nuestros hijos al Señor porque allí es donde está mejor. El fracaso de Elí contrastado con el crecimiento de Samuel, como Elí va menguando y como Samuel va ascendiendo. Como Dios quita uno, porque ya ese uno estaba haciendo las cosas que no le agradaban y levanta a otro. Amén. Dice el llamado profético de Samuel, como Dios le llama cuando él estaba durmiendo allí en el altar de Dios. Y a veces uno se pregunta, y bueno, ¿qué hace un niño durmiendo en el altar? Bueno, yo creo que Samuel anhelaba la presencia del Señor. Yo creo que Samuel quería algo diferente a lo que se estaba viendo en los sacerdotes, lo que él veía en su padre de crianza, que era Elí, y en sus hermanos de crianza. Algo diferente Dios se merecía y por supuesto Dios entonces se le llama, se encuentra con él. También en este primer bosquejo colocamos el otro ciclo que va del capítulo 4 al 7, que viene a ser la opresión de los filisteos, el arrepentimiento y liberación, donde Samuel es el juez, y donde, esto es importante, donde Samuel es rechazado porque la gente desea un rey. Y recuerden que lo que le dijo el Señor, Samuel, no te rechazaron a ti, me están rechazando es a mí. Y así era. La gente nuevamente vuelve a rechazar al Señor. Y como ha ocurrido a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda la época hasta aquí, es la gente dejar a Dios y Dios queriendo llamarnos, queriendo tenernos, queriendo hacer algo fuerte y maravilloso con el pueblo y el pueblo dejándolo, abandonándolo, cambiándolo, desechándolo. Mire, la fidelidad del Señor es algo muy lindo y muy tremendo y es algo que nosotros no nos merecemos. Que Dios sea fiel no lo merecemos, pero qué bueno es que nosotros también podamos serle fiel al Señor. Séale fiel a Dios, Él lo merece, Él merece tu fidelidad. Ok, ese es la primera parte, luego viene donde
Miren esta escena aquí, donde ya Dios coloca, o donde se coloca ya a Saúl como rey. Es ungido. También hace Dios un milagro aquí, porque la Biblia dice que el corazón de Saúl fue transformado a ser corazón de rey. Él es ungido, ¿verdad? La reasignación de Samuel, luego el declive o el declinar de Saúl, luego viene el levantamiento de David, cómo Saúl lo persigue, y los últimos días de Saúl y su muerte. ¿Cómo muere Saúl? En medio de su desobediencia, en medio de su hacer su voluntad, y se lleva por delante a su hijo Jonatán, que muere con él allí en medio de la batalla, en medio de la batalla. Cómo Saúl persigue a David. Todo esto es algo muy fuerte, y que usted, si no se ha leído este libro, pues le recomiendo, porque realmente esto es una historia que uno dice, wow, ¿cómo? ¿Así? Sí, así. Eso ocurre. Dios no le guarda pecados a nadie, y luego lo vamos a ver en la vida de David, cómo el Señor puede contar hasta con la persona más pecadora si se arrepiente. Así que, segunda de Samuel, ya el segundo libro de Samuel, el autor, al igual que el primero, ¿verdad? Se dice que la primera parte del libro de Samuel fue Samuel, pero por supuesto de todo no puede ser él, porque en Samuel está la muerte de Samuel y lo que después se vivió de la muerte de Samuel, entonces él no la puede escribir toda. Pero la tradición dice que Natán y Gad fueron los autores del segundo libro de Samuel. Este libro habla acerca del reinado de David. Wow. Y este es un libro digno de leer. El rey David reinó 40 años, 33 en Israel y 7 en Judá. La frase clave, tú eres aquel hombre. Y esto, wow. Esta frase que aparece aquí en 2 de Samuel 12, es cuando Dios está confrontando a David después de haber pecado y de haber cometido esa barbaridad que aparece ahí en la Biblia. Y Dios con Natán le habla a David, y cuando le habla en una alegoría, y cuando ya David cree que todavía su pecado ahí está escondido, es cuando Samuel lanza esta frase, tú eres aquel hombre que falló, aquel hombre que cometió adulterio, aquel hombre que asesinó, tú eres aquel hombre que robó, tú eres aquel hombre que está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, es muy importante esta frase. El versículo clave, 2 Samuel 5:5, que dice, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Total, 40 años que reinó David. Propósito y tema de 2 Samuel es que narra la historia de los judíos desde la muerte de Saúl hasta el comienzo del reinado de Salomón, que es otra historia apasionante. Demostrar el poder de la monarquía durante este magno periodo de la historia de Israel. O sea, muestra estos 3 reyes que marcaron de una manera muy especial a Israel: Saúl, David y Salomón. Cada uno de ellos reinó 40 años. El bosquejo de 2 Samuel, primero la fama que obtuvo David, por supuesto, con el pueblo, con la gente de afuera, por ser un guerrero, por ser valiente, por ser un hombre echado para adelante. Él tuvo una fama. En la primera parte dice, David lamenta la muerte de Saúl, por supuesto, el del rey. Luego David es hecho rey sobre Judá, solamente sobre esa primera parte. Luego viene un periodo de guerra civil. Luego David es hecho rey sobre todo Israel y reina de una manera maravillosa. El pacto que hace Dios con David, que todavía, ¿verdad? Y va a ser eterno, es un pacto eterno que hace con David, de que en su trono siempre habría, en el trono de Israel siempre había alguien de la familia de David. Y así va a ser, y así es. Y termina con Jesús, que viene de ese linaje.
y el clima del reinado de David. Todo esto también está en esta parte de 2 Samuel, la vergüenza. Wow. El capítulo oscuro de la vida de David. El capítulo que de pronto nadie quiere que sepan y que se supo a voces y que todavía se habla de lo que David cometió contra Dios. Cómo falló este hombre del que Dios se deleitaba porque cantaba, porque adoraba, porque tenía el corazón conforme al de él. Bueno, este hombre le falló al Señor. ¿Y por qué queda estipulado esto aquí? Porque Dios no le tapa pecado a nadie y para que nosotros aprendamos. Nosotros no tenemos que vivir todas las cosas. Nosotros podemos aprender y una manera de aprender es a través de otros y decir, yo esto no lo voy a hacer, yo esto no lo voy a hacer. Entonces, es muy importante este capítulo. Esta viene del 11 al 24. Del capítulo 11 al 24 está la vergüenza de David. Primero, el pecado de David con Betsabé. Usted sabe que él no fue a la guerra en la época en que debía haber ido y se quedó en casa. Y es lo que hace el diablo, aprovechando a una mente sin oficio y desocupada, le presenta una tentación y se la presentó a David. Y David ya conoció a Betsabé de una muy mala manera y a pesar de saber que estaba casada, la mandó a llamar, tuvo relaciones con ella. De esa relación, además de que se dio a el nacimiento del pecado de David, también hubo allí muerte. Él mandó a matar al esposo de esta mujer, la embarazó. Mire todo lo que ocurrió, y esto no fue en un momentico, esto ocurrió en un gran tiempo. Luego viene el arrepentimiento de David, por supuesto, donde el Señor le habla a través del profeta y le dice, mira, tú lo que has cometido, has hecho esto, gloria a Dios, porque este hombre nos da un ejemplo también en esta situación, y es que cuando uno se arrepiente debe hacerlo de corazón, debe hacerlo de verdad y aguantar las consecuencias que trae el pecado. El pecado de él trajo como consecuencia la muerte de su hijo. Se arrepintió David de corazón de tal manera que él no volvió a hacer esto. Él no volvió a hacer eso. Él se volvió un hombre fiel. Él se volvió un hombre fiel allí, porque luego ya al final de su vida, cuando le querían colocar a una niña como Abisac para meterla en su cama para que le diera calor, la Biblia dice que él no la conoció. No, ya yo le fallé al Señor de una manera, no le vuelvo a fallar de esa misma manera. Ok. Luego está esta sentencia que la espada no se apartaría de su casa por todo lo que él hizo, y así fue. La muerte de su primer hijo, el hijo de Betsabé, luego la violación de su hija Tamar a manos de su propio hermano, la venganza de su otro hermano, de Absalón, o sea que los dos hermanos, uno mató al otro, y la revuelta de Absalón, el resentimiento, todo lo que quedó en la vida de este hombre, y luego la muerte de Absalón, de esa muerte tan tremenda de la cual David lo llora mucho y le duele mucho, pero ocurrió. Todo esto tuvo que ver con eso que él hizo, y es cuando nosotros tenemos que mirar que nuestros pecados le hacen daño no solamente a nosotros, sino a nuestra casa, a nuestra familia. Mucho cuidado con el pecado, mucho cuidado con el pecado. Gloria a Dios. Luego vienen los días finales de David. ¿Tuvo problemas? Sí, pero triunfó. Fue triunfante. David es restablecido en Jerusalén. Nuevamente hay guerra, hay hambre. Está el salmo de agradecimiento, aquí lo realizó. Las últimas palabras de David en el capítulo 23, el pecado del censo y la pestilencia. Este pecado, que censar no es un pecado, pero es que el censo se hizo motivado por Satanás, no fue motivado por el Señor. Entonces, por eso es que es pecado, porque él hizo la voluntad del diablo. Entonces, esta primera parte, esto que tiene que ver con Segunda de Samuel, que tiene que ver con los reyes. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a
reyes ahora. Primera y segunda de Reyes. Igual que Samuel, era un solo libro que, como les decía, Samuel se llamaba primero de Reyes, este era segundo de Reyes. Luego que hubo la división, el libro de Samuel quedó con con el nombre de Samuel, primera y segunda, y este quedó con el nombre de Reyes, primera y segunda también. ¿Quién es el autor de esto? Está todavía en cuestión, preguntándose, investigándose quién fue exactamente. Algunos dicen que fue Jeremías, como fue el autor de algunas de estas similitudes que hay en Segunda de Reyes con lo que él escribió en Jeremías. ¿Cuál es el propósito de estos libros? El propósito de la Primera de Reyes, narrar la historia de Israel desde la muerte de David, venimos por ahí, hasta acá. Mostrar que la mayoría de los reyes volvieron la espalda a Dios. Ok, eso es lo que nosotros vemos en todos estos reyes. La mayoría, no todos, pero muy pocos fueron los que fueron obedientes, muy pocos fueron los que fueron así firmes con el Señor, el resto daban la espalda, hacían lo malo delante de los ojos del Señor. Segunda de Reyes es el que se propone ya registrar la historia del pueblo judío desde la muerte de Acab y de Josafat hasta el cautiverio babilónico. Y aquí ya vienen una serie de historias muy tristes porque viene el cautiverio y va un poquito más allá. La historia en Segunda de Reyes se inicia aproximadamente en el siglo IX antes de Cristo y se prolonga hasta pasado el cautiverio en 586 antes de Cristo. Mira todo esto, todo este tiempo que pasó, todo este tiempo desde el 9 hasta el 586, o sea, es una cosa, un largo tiempo pasando esto de los reyes. Venía uno, después pasaba el otro, todo esto. ¿Cuál es la fecha de redacción de este libro? Este libro se le da una fecha aproximada del 562 al 536 antes de Cristo. ¿Cuál es el verso clave? El verso clave es Primera de Reyes 8:25, dice: ahora pues Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Gloria a Dios, las palabras de Salomón. Primera de Reyes 3:9, que dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Primera de Reyes 11:4, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. La parte más triste de la vida de Salomón fue esta. Ok. Vamos a ver el bosquejo. En este bosquejo de reyes está el reinado de Salomón. Los primeros reyes, recuerden que se dividió luego la nación, quedó dividida en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Entonces, tenemos los primeros reyes del reino dividido, luego viene el periodo de alianza entre Judá e Israel, el decline y caída de Israel, cayó primero, y luego el reinado judío después de la caída de Samaria. El segundo bosquejo dice: los últimos días del reinado de David y del reinado de Salomón, el reino dividido, Judá que quedó solo. Entonces ahí está la historia del profeta Eliseo y Elías, la muerte de Eliseo hasta el cautiverio del reino del norte, la historia de Judá desde Ezequías hasta el cautiverio del reino del sur. Todas estas son historias muy tristes en un cautiverio donde el pueblo de Israel fue sacado de su tierra, de la tierra prometida. ¡Wow! La tierra donde Dios los llevó allá en el libro de Josué, donde ellos batallaron y pelearon por esa tierra y se enfrentaron al mundo entero por esa tierra. Cómo luego, después de dar y ir y venir y dejar al Señor, cómo los sacan de su tierra y los llevan cautivos a Babilonia, los llevan cautivos a Siria. Entonces, es muy triste. Aquí tenemos una lista de los reyes que hubo tanto en Israel como en Judá en su tiempo. Por ejemplo, Ocosías y Roboam, ambos.
Algunos iban con una diferencia porque recuerden que los reyes reinan hasta que se mueren o los matan. Joram con Abiam, Jehú con Asa, Joacás y Josafat, Joás y Joram, Jeroboam y Ocosías, Zacarías y Joás, Salud y Amasías, Manasés y Azarías, Pecaías y Usías. Mira todos los que hubo. Peca y Jotam, Oseas y Acaz, Nadab y Ezequías, Baasa y Manasés, Ela y Amón, Simri y Josías, Omri y Joacás, Acab y Joacim, Joaquín y Sedequías. Todos estos reyes están su historia allí en el libro de los reyes. Este libro de los reyes realmente debieran ser las historias fantásticas de cómo los reyes conquistan las tierras, de cómo los reyes hacen buenas obras, buenas cosas, pero no es así. No es así. Ahí aparecen reyes que hicieron lo malo delante de los ojos del Señor y se enredaron aún más con las cosas del mundo. Luego a veces se montaban otros que empezaban a hacer lo bueno, pero el rey anterior había hecho muchas cosas malas y era muy poco lo que podía hacer. O encontramos reyes que se bajó un rey malo y se montó uno peor, como fue el caso de Manasés, que Dios mío, ese señor fue una cosa muy triste, muy triste. Entonces, hay reyes que hacen demasiadas cosas malas y nosotros tenemos que estudiarlo para no hacer lo mismo. Ok, luego viene primero y segundo de Crónicas. Este libro es ya visto desde otro punto de vista. Aquellos estaban los reyes y ahora vamos a verlo. Este libro, de acuerdo a la tradición judía, parece que lo escribió Esdras, el cual era sacerdote, entonces todo lo va a ver desde el punto de vista desde el sacerdocio. El libro de Crónicas es similar al de Esdras, por supuesto, porque al parecer lo escribió lo mismo. Son escritos desde un punto de vista de un sacerdote, donde hay genealogías, adoración del templo, ministerio de los sacerdotes, obediencia a la ley de Dios. Tremendo, amados. La fecha de redacción es incierta, no se sabe, pero algunos dicen que está alrededor del 430 y el 400 antes de Cristo, que está ahí en esa fecha. ¿Cuáles son los versos claves? Y eso usted lo va a buscar allí en su Biblia. Los versos es el capítulo 16, verso 29, el capítulo 17, verso 11 al 14, el capítulo 29 del 10 al 13 y el capítulo 29 también del 18 al 19. El capítulo clave, es el 17, donde Dios hace un pacto con David. ¡Oh, aleluya! Y ese pacto que hizo Dios con el rey David fue tan importante que todo esto que se está moviendo ahora tiene que ver con este pacto que hizo Dios un día con el rey que se arrepintió, el rey que aunque cometió pecado volvió a los pies del Señor, el rey que le falló al Señor pero dijo que nunca más lo iba a hacer y nunca más lo hizo, el rey en el cual el Señor quedó registrado como hijo de David, venía de su genealogía, pero como David hablaba, como David sentía, como David adoraba al Señor, son ejemplos dignos de imitar, y el Señor Jesús así lo hizo. El Señor Jesús es ese renuevo del que le habla el Padre a David, el renuevo, esa simiente que iba a dejar en su trono para siempre, el rey David, un rey del cual nosotros debemos estudiar. De pronto usted estudia los personajes, bueno, este es un personaje muy digno de estudiar lo que hizo, su pensamiento, su manera de adorar, los salmos que encontramos en la Biblia, la mayoría fueron escritos por David. David adoraba al Señor en el desierto, David adoró al Señor desde niño, David adoró al Señor en todo tiempo. Dice la Biblia que él oraba y adoraba 3 veces al día. Él oraba siempre, adoraba a Dios, siempre le sacaba, a pesar de que era un personaje muy ocupado, siempre le sacó tiempo a su Dios.
Él siempre supo que tenía que seguir a Dios, que no había otra manera de vivir, sino siguiendo a Dios. La vida de David es una vida que hay que estudiar, una vida que hay que estudiar porque fue un hombre que Dios lo exaltó, aunque fue un hombre que falló, fue un hombre que le falló al Señor de una manera muy grotesca, pero se arrepintió y lo hizo de corazón. Amados, yo les invito a que estudien al rey David. El Señor Jesús hace mucho hincapié en esto de hijo de David, las obras de David. Entonces, estúdielo para que usted sepa de lo que está hablando. Ok. En este libro, que también era uno, Crónicas también era un solo libro, entonces está dividido así. En Primera de Crónicas están las genealogías, por supuesto, y es muy importante esto porque es para ubicar al Mesías. Y está la muerte de Saúl, el reinado de David. En Segunda de Crónicas está el reinado de Salomón, que fue muy imponente, lo grande de su reinado, por supuesto, la promesa de la tierra a los judíos que fue cumplido, los reyes de Judá, y cómo quedó dividido, cómo fueron las 10 tribus y las 2 tribus. Las 10 tribus que quedaron asignadas al reino del norte y las 2 tribus que quedaron asignadas al reino del sur. Dice, aquellas 10 tribus del norte que deseaban adorar a Dios como él manda se juntaron con Roboam. La Biblia no habla de 10 tribus perdidas, las cuales permanecieron como parte del plan y propósito de Dios. El trabajo de Isaías y Jeremías, aleluya, que él fue el de recolectar toda esta información. También habla de un periodo muy oscuro que habla de la cautividad, cómo los mensajeros que Dios enviaba no escucharon a Dios, no escucharon. Israel no fue Nínive. Nínive, Dios le mandó un profeta, el profeta habló y Nínive se convirtió al Señor. Y Nínive se arrepintió de sus pecados. Israel no. Israel, Dios le mandaba y le decía a través de los profetas, a través de esos mensajeros que Dios mandaba y les decía, mira, va a pasar esto, y ellos no hicieron nada al respecto. Por el contrario, se siguieron apartando del Señor. Entonces aparece allí este tiempo de la cautividad. 70 años, que está en el capítulo 36, verso 20. 70 años se dice que son cubiertos en un solo versículo. La profecía de Jeremías de que el pueblo estaría cautivo por 70 años y su cumplimiento. Una profecía, wow, tremendo. Dios mandó y dijo, mira, van a estar cautivos, y ellos, no importa, y fueron cautivos. Y fue un tiempo muy, muy triste en el que el pueblo de Israel, la nación de Israel fue dividida. Después de que Dios hizo todo ese trabajo con Josué, de darles la tierra, de ubicarlos estratégicamente, de pelear por ellos, de guardarlos, de estar allí con ellos, como el pueblo de Dios, con toda esta contaminación que había alrededor. Lo que pasa es que, amados, ustedes tienen que saber que el pueblo de Dios estuvo rodeado de gente inconversa, de gente que Dios le dijo al pueblo, mátalos, no los dejes, no dejes a nadie de estos, a ninguno de estos. Y ellos dejaron gente allí, y esa gente le causó daño porque los contaminó. En esa tierra de Canaán, antes de que llegara el pueblo de Israel, se practicaron, como ya vimos en la clase anterior, muchos pecados de idolatría, sacrificios de niños, y eso Dios no lo permitió y los desechó. Y esa contaminación quedó allí porque allí dejaron gente que los contaminara. Y entonces el pueblo de Dios muchas veces acudió a otros dioses, dejó a Dios para acudir a otros dioses. Y eso también va incluido en algunos nombres, que usted va a encontrar nombres en la Biblia de pueblo de Dios, y vamos a ver que son nombres inconversos. Lo que ocurre hoy día, nosotros no tenemos a nuestros hijos, de pronto son del pueblo de Dios, nacieron en el evangelio y tienen nombres del mundo. Shakira,
¿Usted cómo le va a poner nombre así? Si usted ya, bueno, si lo puso antes de conocer al Señor, ok, pero ¿cómo se lo va a poner ahora que ya es de Dios? No, no, no. Y ellos también colocaron el nombre de Gedeón, no era Gedeón. Y él tenía el nombre del dios pagano Baal. Entonces, amados, esto es muy importante, la contaminación llegó al pueblo de Israel, los mantuvo contaminados y los apartó del Señor. La contaminación aparta al pueblo de Dios de Dios. Entonces, nosotros debemos mantenernos puros, debemos cuidarnos, cuidar no solamente el testimonio, sino nuestra vida, porque Dios no le agradan eso de que nosotros hagamos yugos desiguales, que nosotros hagamos alianzas que tengan que ver con el mundo. No, 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 Dios no quiere eso, porque eso hace que nosotros seamos cautivos del pecado, cautivos del diablo. Dios nos quiere libres para adorarle. Dios nos quiere libre para exaltarle, para hacer su obra. Nosotros debemos ser ejemplo para los de afuera y no seguir a los de afuera. Amén. Entonces, estos libros son muy importantes. Estos libros debemos leerlos con atención, con lápiz en mano, con libreta, porque tienen unos detalles que a veces nosotros nos confundimos. Por ejemplo, empieza un rey y luego viene otro rey y a veces nos enredamos porque luego continúa el rey anterior. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que hay dos reinados. Está el reino del norte y el reino del sur. Cada uno de ellos tiene un rey, cada uno de ellos tiene situaciones que están pasando paralelas. Como si en Colombia está pasando algo, pero en Venezuela también está pasando algo. Son presidentes diferentes, pero está ocurriendo algo. Entonces ahí está la historia. Entonces usted escribe, bueno, aquí viene Ocosías y acá viene, y usted tiene allí, entonces mire con detalle para que no se enrede en su cabeza todos estos apuntes, toda esta historia que aparece aquí en Reyes, en Crónicas, en Samuel. Tiene que tener mucho cuidado con eso para no enredarse. Gloria a Dios. Ok, hasta aquí llegamos en esta tercera clase. Aleluya. Ya nos falta una sola. Le pido el favor de que lea los libros históricos. Es muy importante que usted los lea, que los detalle, que los estudie. ¿Qué es estudiar? No es leer solamente, es meditar, es mirarlo, es decir, ¿qué tiene este libro para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda? ¿Qué voy a aprender de este personaje? ¿Qué voy a aprender de esta situación? Aprenda y yo sé que Dios le va a ayudar en su vida. Quiero bendecirle. Aleluya. Quiero en este día decirle persevere, persevere. Quiero decirle que si usted le falla al Señor, adelante, levántese, que Él te tiene los brazos listos para perdonarle, así como perdonó al rey David. También lo perdona usted si se arrepiente. El pecado que no es perdonado es aquel que no se confiesa. Entonces, siempre hay oportunidad en el Señor. Yo le pido que usted, si comete una falta, pues vaya, acuda al Señor y Él lo va a hacer, lo va a recibir. Amén. Les bendigo. Vamos a orar y los esperamos la próxima clase. Padre que estás en los cielos, Dios, gracias por ayudarnos, por bendecirnos, por tomar esta clase en tus manos. Yo te pido que bendigas a todo el que la escucha, que derrames espíritu de gracia y de sabiduría sobre ellos para comprender y entender. Derrama hambre de tu palabra para que ellos escudriñen, Señor, las escrituras. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo y los espero en la próxima clase. Dios les bendiga y Dios les guarde.